Durante un funeral, un perro comienza a ladrar hacia el ataúd, captando la atención de todos. Un hombre, intrigado por el comportamiento del animal, comienza a hacer preguntas. El sacerdote parece nervioso y trata de evitar responder. Impulsado por la curiosidad, el hombre decide investigar y termina descubriendo un secreto impactante que deja a todos sin palabras. En una tarde gris, mientras el cielo plomizo se cernía sobre el grupo de dolientes, el funeral de Clara transcurría bajo una atmósfera de profundo respeto y tristeza silenciosa. Los asistentes, con ojos empañados de lágrimas y manos que apretaban pañuelos, compartían recuerdos de tiempos más felices con la fallecida. Las suaves ráfagas de viento movían las hojas, susurrando tributos al paso de la naturaleza. Sin embargo, la serenidad fue abruptamente interrumpida por el incesante ladrido de Thor, el perro de Clara, que siempre se había mantenido a su lado con lealtad inquebrantable. Frente al ataúd, Thor ladraba con una intensidad que llenaba el aire de tensión. Los presentes intercambiaban miradas de confusión y susurros. ¿Qué habrá detectado Thor para estar así?, comentaban en voz baja. Thor parecía más que agitado, con sus idas y venidas frente al féretro, sin desviar la mirada ni un segundo. Su ladrido aumentaba en volumen, como si intentara comunicar una advertencia urgente. Conocido por su inteligencia, Thor había ganado la estima de todos en el pueblo, donde circulaban leyendas sobre la capacidad canina de percibir lo que a los humanos se les escapa. La curiosidad y el desconcierto crecieron entre los niños y algunos adultos, recordando historias de perros que presintieron lo sobrenatural. ¿Tendrá Thor alguna percepción de algo incorrecto aquí?, se preguntaban con una mezcla de miedo y asombro. Mientras los adultos intentaban calmarlo, el perro se mantuvo firme, su ladrido persistente y su mirada clavada en el ataúd. Su determinación era tan firme que incluso los más escépticos comenzaban a cuestionar sus propias dudas. La inquietud se esparció rápidamente entre la congregación, que ahora estaba pendiente de lo que el can quería revelar. El padre Lorenzo, que hasta ese momento presidía la ceremonia con solemnidad, sintió las miradas curiosas desviarse hacia él y hacia el perturbado animal. Intentando restaurar la calma, el padre Lorenzo tomó una respiración profunda y señaló a los asistentes para que retomaran sus asientos. A pesar de sus gestos de serenidad, Thor continuaba su alboroto sin tregua. Con una sonrisa forzada, el sacerdote se acercó al perro y con tono tranquilizador intentó apaciguarlo. «Vamos, Thor, tranquilo, aquí no pasa nada malo». Pero Thor no cesaba. Sus ladridos resonaban con una urgencia palpable, como si tratara de alertar sobre un peligro inminente. Al extender su mano, en un intento de acariciar al perro, Thor se echó hacia atrás, gruñendo sutilmente, manteniendo su enfoque fijo en el ataúd. El padre, Lorenzo, comenzó a transpirar. Su mano se deslizaba nerviosamente por su frente mientras percibía que todos los ojos estaban clavados en él, analizando cada uno de sus movimientos. «Es solo un perro», murmuró el sacerdote con una risa nerviosa, buscando desviar la atención de la congregación hacia la ceremonia. Sin embargo, su incomodidad era evidente, y algunos fieles notaron cómo evitaba mirar directamente al ataúd, como si temiera ver lo que Thor percibía. «¿Sabrá algo que nosotros no?», susurraba una señora a su vecina, mientras un escalofrío colectivo recorría la sala, dejando la impresión de que algo más allá de lo visible estaba ocurriendo. Con los niños apretando las manos de sus padres, el ambiente en el funeral se tensó aún más. Ante la falta de calma general, el padre Lorenzo insistió con firmeza: «Por favor, alguien lleve al perro afuera». Sin embargo,
Thor se resistía a abandonar el lugar, continuaba ladrando con insistencia, fijando su mirada en el ataúd, haciendo el misterio aún más palpable. En medio de la congregación, un hombre desconocido para la mayoría captaba miradas curiosas. Marco, que había llegado al pueblo hacía poco y sin lazos profundos con Clara, sentía un afecto peculiar por ella. Dotado de una curiosidad innata y un gusto por desentrañar enigmas, Marco se sintió particularmente intrigado por el comportamiento del perro. Después de observar unos instantes a Thor y el ataúd, Marco se levantó lentamente y se acercó al perro. Mientras se aproximaba, la multitud lo observaba, preguntándose qué intentaría hacer aquel hombre casi desconocido. Marco se agachó junto a Thor y le habló con una voz suave. «Hola, amiguito, ¿qué nos estás intentando decir?» En ese momento, Thor cesó sus ladridos, mirando fijamente a Marco. Parecía evaluar al hombre, y por un instante el brillo en sus ojos reflejó tanto inteligencia como un ruego desesperado. En ese breve silencio, pareció que el perro reconoció en Marco a alguien dispuesto a escuchar lo que tenía que decir, alguien que tal vez podría entender la verdad que tan ansiosamente intentaba comunicar. Sintiendo el peso de la situación, vamos a respetar este momento y recordar a Clara como se merece. Mientras el padre Lorenzo intentaba restablecer el orden, Marco seguía junto a Thor, decidido a explorar lo que el perro había detectado. Con cada paso que daban hacia el ataúd, la curiosidad y la tensión en la iglesia crecían. Las personas se miraban unas a otras, susurrando teorías y posibles explicaciones. Algunos aún escépticos, otros convencidos de que había algo más allá de lo evidente. Marco, con cautela, permitió que Thor guiara sus movimientos. El perro olfateaba meticulosamente, avanzando lentamente. Cuando llegaron justo al frente del ataúd, Thor se detuvo y se sentó, mirando hacia Marco y luego hacia el ataúd, como si estuviera haciendo una señal. Con la iglesia en silencio y todas las miradas fijas en ellos, Marco se agachó y tocó el ataúd, sintiendo una vibración inusual, un detalle que habría pasado desapercibido sin la insistencia de Thor. Movió su mano a lo largo de la madera y sus dedos encontraron una anomalía. Una pequeña parte del ataúd estaba suelta. Al ver esto, Marco miró hacia el padre Lorenzo, quien había estado observando desde la distancia. «Padre, creo que aquí hay algo que no está bien. ¿Podemos verificar esto, por favor?», preguntó Marco, su voz resonando en la quietud del lugar. Con evidente reluctancia, el padre Lorenzo asintió y se acercó. Juntos, examinaron la parte que Marco señalaba. Con un cuidadoso movimiento, desprendieron la pieza suelta del ataúd, revelando un compartimento oculto. Dentro, encontraron documentos y una pequeña caja que, al ser abierta, dejó ver varios objetos personales y notas escritas por Clara, que parecían esclarecer aspectos desconocidos de su vida y tal vez las circunstancias de su muerte. La revelación dejó a la congregación en un estado de asombro mientras piezas del puzzle comenzaban a encajar, dando sentido al inusual comportamiento de Thor y desvelando secretos que Clara había guardado con gran cuidado. Con nerviosismo palpable, nos reunimos hoy para ofrecer nuestro último adiós a Clara, tan amada entre nosotros. El sacerdote lanzó una mirada intensa hacia Marco, quien permanecía junto a Thor, intentando descifrar lo que el perro intentaba comunicar. «Esto no es adecuado», elevó la voz el clérigo. «Que alguien venga y perturbe este sagrado momento». Algunos asistentes en la iglesia comenzaron a aprobar con movimientos de cabeza, mientras que otros observaban al sacerdote con un vislumbre de incertidumbre y curiosidad. ¿Cuál era la causa de su nerviosismo? ¿Por qué parecía tan ansioso por resolver la situación?
Apuntando a Marco, el sacerdote exclamó: «Lo que haces es una falta de respeto hacia Clara», su voz ahora más fuerte y afilada. «Deja a ese perro en paz y deja de distraernos con esas trivialidades». Marco, sintiendo la gravedad de la acusación, enfrentó al sacerdote decididamente, sin ceder. Algo en el modo en que el sacerdote hablaba, en su insistencia desmesurada por apaciguar el ambiente, despertó aún más sospechas en Marco. Thor, a su lado, volvió a emitir un gruñido suave, como si también desaprobara el tono del sacerdote. Sin embargo, notando que perdía el dominio de la situación, continuó: «Por favor, todos, no permitamos que el recuerdo de Clara se vea empañado por tales comportamientos. Volquemos nuestra atención en lo más importante: orar por su descanso y eterna paz». Las palabras del sacerdote se teñían de preocupación, pero los detalles no escapaban a la vista atenta. El sudor en su frente y el temblor de sus manos sugerían una verdad oculta. Un silencio pesado cayó sobre la congregación mientras todos aguardaban la siguiente acción de Marco. Antes de seguir adelante, recuerda dar me gusta y suscribirte si te conmueven las historias de animales, dijo Marco, captando la atención del sacerdote y su apuro por cerrar el tema. Con la atención de todos capturada, elevó la voz y fijó su mirada en el clérigo. «Padre Lorenzo, ¿podría explicarnos cómo falleció exactamente Clara?» Un murmullo ascendente llenó la iglesia. Algunos parroquianos intercambiaron miradas de asombro ante la osadía de Marco. El padre Lorenzo, visiblemente aturdido, respondió: «Les he dicho que Clara murió serenamente mientras dormía en su cama, insistiendo más en convencerse a sí mismo que a los demás». Marco, imperturbable, avanzó un paso y presionó: «Pero, ¿por qué estaba sola Clara en ese momento? ¿Y cómo es que usted fue el primero en encontrarla? Todo esto parece bastante inusual, ¿no cree? Quizás deberíamos indagar un poco más a fondo». El murmullo en la sala se intensificaba, alimentando una mezcla palpable de curiosidad y consternación. Los niños, con ojos como platos, intentaban asimilar la tensión creciente, mientras los adultos intercambiaban susurros cargados de especulación, sumando presión al ambiente ya cargado. El sacerdote, cuyo rostro se tiñó de un tono carmesí de irritación, golpeó el suelo con su pie, imponiendo silencio de nuevo con un gesto brusco. «Esto es una locura», exclamó, elevando la voz al borde del grito. «Estás sembrando el caos en un momento de recogimiento, deshonrando el recuerdo de una mujer tan amada. No permitiré tal desorden». Con un gesto decidido, apuntó a Marco con un dedo que temblaba ligeramente. «Te ordeno que te vayas de inmediato, tú y ese perro». Su tono pretendía ser autoritario, pero se filtraba un evidente nerviosismo. «No toleraremos ni una sola palabra más tuya en este lugar sagrado». Marco vaciló por un instante, pero Thor, firme a su lado, emitió un ladrido potente, como si protestara contra la orden de expulsión. Marco intuyó que había destapado un asunto delicado, algo que el sacerdote deseaba fervientemente mantener oculto. A pesar de su reluctancia inicial, sabía que no tenía otra opción por el momento. Se giró lentamente, sujetó firmemente la correa de Thor y con una mirada desafiante hacia el sacerdote, comenzó su marcha hacia la salida bajo el murmullo constante de la congregación, impactada por los recientes acontecimientos. Al salir de la iglesia con Thor a su lado, Marco sintió el peso de las miradas penetrantes y la desconfianza de los presentes. Sin embargo, estaba claro para él que no podía dejar las cosas así. Una fuerza interna le urgía a desvelar el misterio. Thor, moviendo la cola con entusiasmo, parecía compartir el sentimiento, listo para lo que vendría. «Vamos, compañero», susurró Marco a Thor mientras se alejaban. «Parece que tenemos bastante por descubrir aquí».
Iniciaron su búsqueda en el cementerio, errando entre árboles antiguos y tumbas desgastadas. Una brisa helada agitaba las hojas, susurrando entre el silencio. Marco observaba alrededor, sintiendo el misterio que envolvía el lugar. Thor, su perro, escudriñaba el suelo con ansiedad, como si intuyera dónde buscar, guiado por un instinto secreto. Marco decidió que el primer paso era profundizar en la historia de Clara. Se dirigió hacia su hogar, una pequeña vivienda de piedra en el límite del bosque, rodeada de un jardín descuidado. La puerta estaba abierta, indicio de una salida apresurada. Al entrar, un escalofrío lo recorrió. El interior estaba polvoriento y se notaba que alguien había revuelto las cosas recientemente. Con Thor a su lado, Marco empezó a investigar la casa, revisando cajones, removiendo papeles y encontró una pequeña caja de madera sobre una mesa antigua. Dentro descubrió cartas y fotografías amarillentas por el tiempo. Comenzó a examinar las cartas y rápidamente descubrió que Clara ocultaba muchos misterios. Las epístolas relataban encuentros clandestinos y conversaciones que Clara mantenía con personas ajenas al pueblo. Su pulso se aceleró al hallar una misiva escrita por Clara, donde mencionaba al padre Lorenzo, revelando haber descubierto secretos graves sobre él. Marco miró a Thor, cuya inquietud parecía indicar que estaban cerca de algo grande. Continuando con la búsqueda en la casa, Marco encontró una pequeña llave adherida con cinta a la parte trasera de un cuadro en la pared. ¿Qué abrirá esta llave?, se preguntó en voz alta. Thor emitió un ladrido breve, como impulsando a Marco a continuar con la búsqueda. Junto a la llave, halló una fotografía en la que Clara posaba junto al padre Lorenzo, con la iglesia de fondo. Sin embargo, lo que más captó la atención de Marco fue un objeto a los pies de la imagen, una pequeña caja metálica, idéntica a la descrita por Clara al hablar de objetos que el padre escondía. «Vamos por el camino correcto, Thor», afirmó Marco, acariciando a su perro. Si Clara estaba intentando revelar algo sobre el padre, esta llave podría ser la clave que necesitamos. Marco se llenó de determinación. Con la llave en mano y Thor a su lado, sabía que la verdad estaba más cerca que nunca. Ahora necesitaba descubrir qué ocultaba el sacerdote, y para ello tendría que escudriñar cada rincón del pueblo. ¿Consideras acertada la decisión de Marco de sumergirse en esta investigación? ¿Qué harías tú en su lugar? Comparte tus pensamientos y no te pierdas el desenlace, que seguro te sorprenderá. Con una diminuta llave en su poder, Marco sentía que estaba a punto de desentrañar un gran misterio. Acompañado por Thor, optó por regresar al núcleo del pueblo para profundizar en su pesquisa. A pesar de la aparente calma del lugar, Marco intuía la presencia de algo tenebroso oculto entre las sombras. Estaba determinado a descubrir los enigmas que Clara escondía y a averiguar qué sabía realmente sobre el padre Lorenzo. Marco decidió visitar la vetusta biblioteca del pueblo, un rincón repleto de estanterías cargadas de libros cubiertos de polvo y documentos desgastados por el tiempo. Se dedicó a rastrear cualquier pista que pudiera vincular a Clara con el padre Lorenzo y con alguna circunstancia atípica. Tras una extensa búsqueda, dio con un viejo álbum fotográfico del pueblo. Hojeando sus páginas, observó imágenes de celebraciones comunitarias y festividades religiosas. Entre ellas, halló varias fotografías de Clara. Una en particular capturó su atención inmediatamente. Mostraba a Clara junto al padre Lorenzo, pero lo que realmente resaltaba era la expresión de preocupación en el rostro de Clara, más que de felicidad. En ese momento, Marco se percató de un detalle que había pasado casi inadvertido. En los bordes de la fotografía se distinguía una pequeña caja metálica, idéntica a la que había visto en otra foto en casa de Clara. Impulsado por la curiosidad, regresó al hogar de Clara para profundizar en su investigación.
En un rincón del salón, detrás de una antigua cortina, descubrió un cuaderno oculto. Era el diario personal de Clara, repleto de entradas que parecían cruciales. Marco, con el pulso acelerado, empezó a devorar las páginas, mientras Thor, a su lado, percibía la creciente tensión en el ambiente. Las notas revelaban un asunto de gran gravedad. Clara había desentrañado una trama de corrupción en la iglesia, implicando al padre Lorenzo en el uso indebido de fondos parroquiales para propósitos misteriosos y en la acumulación de grandes sumas de dinero en secreto. Está robando a la comunidad y explotando su confianza para ocultar sus delitos, había anotado Clara con urgencia. Al avanzar en la lectura, Marco encontró un sobre entre las páginas repleto de más fotografías. En estas, el padre Lorenzo aparecía en recovecos desconocidos de la iglesia, siempre con la misma caja metálica en mano. Una imagen en particular lo mostraba junto a una antigua estatua en la iglesia, manipulando la caja como si estuviera ocultando algo tras la figura sagrada. Un frío temblor recorrió la espina dorsal de Marco al unir todas las piezas. «Así que era esto», susurró a Thor, quien lo miraba atento. Ella lo sabía todo, y eso la puso en peligro. Era evidente que debían encontrar esa caja metálica oculta en la iglesia. Probablemente contenía la pieza final para desvelar el enigma completo. Dirigiéndose a Thor, cuya cola oscilaba en anticipación, Marco afirmó con resolución: «Adelante, compañero, nos espera un misterio por resolver». Ahora, con todos los indicios en mano, la gravedad de la situación pesaba más que nunca, y el velo sobre los secretos del pequeño pueblo estaba a punto de ser levantado. Marco sujetaba con firmeza el diario de Clara, sintiendo el peso de cada revelación impresa en sus páginas. Consciente de que la iglesia era el epicentro de los misterios, él y Thor se apresuraron a través de las angostas calles del pueblo, movidos por una creciente oleada de adrenalina. Determinado a encontrar la caja metálica que Clara mencionaba como crucial en su diario, Marco sabía que aquello era la llave para desentrañar los secretos oscuros del lugar. Al alcanzar la iglesia, echó un vistazo cauteloso alrededor para confirmar que no había seguidores. El edificio yacía en un silencio perturbador, con sus puertas apenas ajar y el interior bañado en penumbras. Ingresó con pasos sigilosos, con Thor a su lado, y comenzó la búsqueda. La imagen del diario resonaba en su mente. La caja estaba oculta bajo una estatua antigua. Avanzó con cautela hacia la estatua de un santo ubicada en un recoveco del templo, cuya expresión severa y penetrante parecía juzgar a todo aquel que osara acercarse. Marco se arrodilló, con las manos temblando de la anticipación y el nerviosismo. Empezó a tocar la base de la estatua, buscando alguna señal de escondrijo. De repente, sus dedos encontraron algo. Bajo un trozo de tela que disimulaba la base, descubrió la caja metálica mencionada por Clara. Su corazón latió con fuerza y al mirar a Thor, el perro parecía confirmar con un enérgico movimiento de cola que estaban en el camino correcto. Con manos firmes, Marco retiró la caja de su escondite, sintiendo el frío metal y su peso significativo. Con cautela, levantó la tapa y sus ojos encontraron fajos de dinero perfectamente enrollados, cada uno rodeado por una cinta y etiquetado con los montos correspondientes a donaciones y diezmos de los feligreses. Sin embargo, había algo más. Bajo el dinero yacía una pequeña llave. Marco la tomó, examinándola a contraluz. «Una llave», murmuró, preguntándose a qué cerradura pertenecería. Entonces notó un pedazo de papel amarillento que había estado oculto bajo el dinero. Con delicadeza lo extrajo y lo desplegó para leerlo. Al desplegar el mapa, Marco y Thor descubrieron un lugar marcado con un círculo rojo y las palabras «Depósito de la iglesia» escritas al lado.
Marco comprendió de inmediato que la llave debía abrir un espacio oculto dentro del recinto eclesiástico. Aquí es donde tiene que estar Clara, pensó, un torrente de temor y esperanza recorriendo su ser. Era crucial actuar sin demora. Sosteniendo la llave firmemente, Marco se dirigió a Thor. «Vamos, amigo, tenemos que hallar ese depósito». Se pusieron en pie y comenzaron a explorar, siguiendo meticulosamente el mapa, mientras el silencio de la iglesia se intensificaba, como si el edificio mismo contuviera el aliento en anticipación. El mapa los llevó hasta una discreta puerta tras el altar, una entrada que pasaba desapercibida para la mayoría. Al acercarse, Marco sintió un frío intenso. El aire allí era más gélido, cargado con la pesadez de secretos largamente guardados. Insertó la llave en la cerradura, tomó una profunda inspiración y la giró. La puerta rechinó al abrirse, descubriendo una estrecha escalera que se hundía en la oscuridad de un sótano. Con una mezcla de resolución y ansiedad, Marco y Thor comenzaron a descender. Con la linterna temblando en su mano, Marco descendió los peldaños, mientras Thor lo seguía de cerca, atento a cualquier sonido inusual. Al fondo del oscuro y húmedo corredor, una luz titilante provenía de una habitación. Desde allí, el sonido de cadenas resonaba levemente. «¡Clara!», susurró Marco, pero solo el eco de su voz le respondió. Con el corazón golpeando en su pecho, avanzó hacia la habitación iluminada por una única lámpara colgante. Allí la encontró. Clara estaba encadenada a una silla, pálida pero aún resistiendo. «¡Marco!», exclamó ella, su voz débil pero cargada de alivio al verlo. Antes de que Marco pudiera moverse para liberarla, unos pasos pesados resonaron detrás de él. Al girarse, se encontró cara a cara con el padre Lorenzo, quien empuñaba un bastón de madera, su expresión torcida por la ira. «¡No deberías haber venido!», vociferó el sacerdote, su voz temblorosa de furia. «Te dije que nunca encontrarías a Clara». Sin tiempo para más reflexiones, Marco vio cómo el padre Lorenzo levantaba el bastón, listo para atacar. Marco se zafó justo a tiempo, aunque el impacto le hizo tambalear y caer. Intentaba cubrirse con las manos mientras pensaba, incrédulo: ¿cómo es posible que un sacerdote actúe así? Jamás habría imaginado que el padre Lorenzo pudiera mostrarse tan agresivo. Al observar a Marco en el suelo, el sacerdote se aprestó a atacar de nuevo, pero Thor intervino sin dudar. Con un gruñido temible, el perro se lanzó y clavó sus dientes en la pierna del padre Lorenzo. Los gritos del sacerdote se mezclaron con sus intentos por liberarse, pero Thor era implacable, decidido a proteger a su amo. El padre, superado por el pánico, abandonó el palo y empezó a cojear intentando escapar mientras clamaba por auxilio. Marco, con el pulso aún disparado, se puso de pie y lo persiguió. No puede quedar impune, pensó, convencido de la necesidad de exponer la verdad. Thor, fiel y atento, lo siguió de cerca y lo interceptó de nuevo, esta vez en plena calle. Los vecinos, alertados por los gritos, empezaron a salir de sus casas, presenciando la escena. La multitud quedó consternada al observar a padre Lorenzo, una figura de autoridad y respeto, envuelto en una escaramuza tan violenta. Aprovechando la atención de todos, Marco alzó la voz. «Escuchen todos, deben conocer la verdad». Entre forcejeos, expuso los actos oscuros del sacerdote. El robo de la caja de donativos, el secuestro de Clara y otros delitos cometidos por Lorenzo. La incredulidad se dibujaba en los rostros de los vecinos, que luchaban por asimilar las revelaciones. En un intento desesperado por huir, el sacerdote trató de escapar, pero Thor lo retuvo con firmeza hasta que varios lugareños intervinieron para asegurarlo. Con el padre Lorenzo ya sin escapatoria, Marco guió a la gente hacia la iglesia.
Sus manos temblaban cuando abrió la caja fuerte ante todos. La vista del dinero sustraído y un mapa con planes incriminatorios confirmaron las sospechas de todos. La verdad era ineludible. Luego, Marco llevó a la multitud hasta el escondite donde Clara estaba retenida. Al verla libre y segura, la emoción y el alivio inundaron su expresión. Thor, percibiendo que su misión había concluido, agitó la cola contento, sabiendo que había hecho bien en proteger a su amigo. Con Padre Lorenzo finalmente dominado y sus delitos descubiertos ante todos, parecía que el drama había llegado a su clímax. Sin embargo, Marco conocía bien el carácter tenaz del sacerdote. Mientras los vecinos debatían cuál sería el siguiente paso, el Padre Lorenzo, en un momento de puro desespero, logró liberarse de sus captores. Con furia en la mirada, recogió un pedazo de madera del suelo y con un grito cargado de rencor, se lanzó hacia Marco. «¡No comprendes nada! ¡Nunca debiste entrometerte!», exclamó mientras se abalanzaba. Marco, sorprendido y momentáneamente inmóvil, apenas pudo registrar la amenazante figura del sacerdote corriendo hacia él, el palo alzado y listo para golpear. La escena parecía sacada de una pesadilla, un sacerdote empuñando un arma con violencia desmedida. Justo cuando el golpe estaba a punto de alcanzar a Marco, Thor intervino con valentía. El perro saltó con un ímpetu arrollador y hundió sus dientes en la pierna del Padre Lorenzo. Un grito de dolor se escapó del sacerdote mientras caía, intentando en vano deshacerse del agarre feroz de Thor. Marco, superando el asombro inicial, se apresuró en asistir a su leal amigo. Juntos se enredaron con el sacerdote en una lucha frenética sobre el suelo. Los gritos de Lorenzo y los ladridos de Thor resonaban en el aire, mientras la batalla desordenada se desenvolvía bajo la mirada atónita de los vecinos. El clérigo, al borde de la desesperación, consiguió zafarse momentáneamente del perseguidor canino llamado Thor y empezó a avanzar con dificultad, cojeando hacia el centro del pueblo. Sin embargo, Thor no estaba dispuesto a abandonar la casa. Persiguió al clérigo con un ladrido resonante y no tardó en darle alcance en medio de la plaza. Con un nuevo salto, Thor tumbó al Padre Lorenzo al suelo, bloqueando cualquier ruta de fuga. Los aldeanos, congregados alrededor de la escena, miraban atónitos. Nunca antes habían presenciado al Padre Lorenzo, un emblema de la bondad y la piedad, en semejante predicamento. Con el aliento entrecortado, Marco se acercó a la multitud y empezó a relatar nuevamente los eventos, detallando todo desde los descubrimientos inquietantes de Clara hasta su posterior secuestro por parte del sacerdote. Algunos habitantes del pueblo se apresuraron a inmovilizar al clérigo, mientras que Marco, decidido a validar sus acusaciones, guió al grupo de vuelta a la iglesia. Frente a todos, abrió una caja de metal y reveló el dinero sustraído, causando un murmullo de asombro entre los presentes. Luego, mostró una llave que había hallado y los condujo a un almacén oculto dentro del recinto religioso, donde encontraron a Clara, aún convaleciente pero viva. El aparecimiento de Clara, aunque débil, fue recibido con un susurro de alivio y asombro que se extendió por la multitud. En ese momento, Thor, siempre leal, se precipitó hacia ella, moviendo alegremente la cola, reconfortado al ver a su amiga fuera de peligro. Frente a la evidencia irrefutable, el Padre Lorenzo intentó defenderse, pero sus explicaciones no encontraron eco en la comunidad reunida. La verdad era indiscutible y radiante, desvelada gracias a los esfuerzos conjuntos de Marco y su canino compañero, Thor, quienes habían sacado a la luz las sombras que el sacerdote había intentado ocultar. Después del tumulto, el Padre Lorenzo fue detenido, señalado claramente como el autor de los delitos de corrupción y el rapto de Clara. Una vez libre, Clara expresó su gratitud hacia Marco y Thor por su valentía al descubrir la verdad.
El clérigo fue arrestado por la policía y mientras el pueblo, todavía consternado, iniciaba su proceso de recuperación, prometió mayor transparencia y solidaridad. Marco optó por permanecer en el lugar, ofreciendo su apoyo a Clara e integrándose plenamente en la vida comunitaria. Thor fue aclamado como un héroe local y todos, fortalecidos por la revelación de la verdad, se embarcaron en un nuevo capítulo de unidad y honestidad. Gracias por ver el video hasta el final. No olvides darle like, suscribirte al canal y compartir tus impresiones sobre esta historia en los comentarios.